Gracias. Muy buenas tardes. Les saluda Berta Flores, jefa de la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y a nombre de la universidad, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de compartir e impartir temas de interés para nuestros egresados y estudiantes, el cual venimos desarrollando desde hace algunos meses, eventualmente algunos jueves. En esta oportunidad desarrollaremos en este webinar online Protegiendo mi salud respiratoria en el contexto del COVID-19, a cargo de la licenciada Aida Gisela Donaire Taber, quien es coordinadora del Programa de Prevención y Lucha contra la Tuberculosis en la Municipalidad de Lima y responsable del Programa de Salud Respiratoria. Nuestra oficina, la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados, felicita el interés de nuestra comunidad herediana de participar en esta charla y estamos seguros que esta experiencia contribuirá a su crecimiento personal y profesional, o por lo menos a dar un espacio de discusión de temas interesantes y muy coyunturales. Para comenzar, les pedimos por favor que, como vienen haciéndolo, mantengan apagados sus micrófonos para evitar que se filtre algún sonido, y al finalizar la charla, nuestra expositora podrá absolver las consultas que tengan. En el proceso pueden irlas mandando por chat y la persona que la apoya se las hará llegar. Agradecemos la disposición de Aida para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias que serán de sumo interés para todos nosotros. Esperamos satisfacer vuestras expectativas y del mismo modo los esperamos en futuros talleres o webinars que organicemos desde esta oficina y que les estaremos comunicando oportunamente. Sin tomar más de vuestro tiempo, los invitamos a vivir de esta experiencia que espero sea enriquecedora y les damos un fraterno abrazo herediano y seguimos viéndonos. Un gusto. Adelante, Aida, por favor. Muchas gracias, doctora. Gracias a la institución universitaria por habernos permitido ingresar a vuestros espacios y compartir este tema que es de importancia, creo, para todos, ¿no? Agradezco también a la comunidad estudiantil herediana que está presente esta tarde y podamos compartir de repente también experiencias. En este contexto de la pandemia es cuando se ha visto evidenciado el problema de salud respiratorio por lo que concierne propiamente a esta enfermedad, ¿no? Bien, vamos a dar como una especie de pincelada nada más a lo que constituye un poco la función respiratoria, ¿no? No es una clase de fisiología ni de anatomía. Lo que sí queremos recordar cuán importante y cómo es que se da esta función respiratoria, ¿no? Sabemos que la función respiratoria inicia a nivel de las fosas nasales, permitiendo el ingreso del aire del exterior que viene cargado pues, con el oxígeno, pero además con otro tipo de sustancias, podría ser, y agentes patógenos. En el trayecto del tracto respiratorio existen estructuras ciliares, ¿no? que sirven como mecanismo de barrera para contener este tipo de sustancias o agentes extraños que puedan llegar a nuestros pulmones y ocasionar algún daño, ¿no? Existen mecanismos de defensa, como nosotros sabemos, ¿no? Uno de ellos es la tos. La tos es un mecanismo de defensa que nos indica que algún cuerpo extraño, algo está ocurriendo en nuestros pulmones y que necesita ser eliminado, necesita ser limpiado y que nos está avisando que algo está pasando allí. Otro mecanismo de defensa que tiene el sistema respiratorio justamente es esas estructuras, los vellitos que permiten eliminar todas las estructuras o sustancias que podrían ingresar a nuestro organismo y la formación del moco, ¿no? Por decirlo así. Entonces, a nivel de las vías respiratorias, sabemos que el proceso de la respiración es un proceso mecánico, automático, vital,
que nos permite tomar el oxígeno medio ambiente, procesarlo en el sistema respiratorio y luego eliminarlo en forma de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Sabemos que este mecanismo, esta función se desarrolla a nivel alveolar, donde el oxígeno pasa a la sangre o al corazón y luego distribuido al resto de nuestro organismo, ¿no es cierto? A través de la sangre, de la hemoglobina, que utiliza pues el oxígeno como medio de transporte para poder llevarlo a cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, a nivel de los alveolos, que se constituye como saquitos alveolares, son como una especie de racimos, que luego vamos a ir viendo de qué manera afecta a este nivel, es que se da el intercambio gaseoso, ¿no? El intercambio de gases. Entonces podemos decir que consta de tres ritmos, de tres momentos, que es la inspiración, el intercambio propiamente dicho, ¿no? De ingreso del oxígeno y salida del dióxido de carbono, y luego a través de la expiración. ¿Por qué es importante la salud respiratoria? Bien, ¿por qué? Porque nos permite que nuestro organismo funcione definitivamente de manera adecuada, permite a la persona lograr un bienestar biológico y psicosocial, promoviendo factores protectores como la práctica y conductas saludables, el control a la exposición a factores de riesgo, como respirar aire saludable, promoviendo saludables, por ejemplo, desde sus espacios con aulas o en sus viviendas con espacios iluminados, ventilados y limpios, ¿no? Promoviendo también una alimentación saludable a través sabemos que el consumo de frutas y verduras mejora, favorece nuestro sistema inmunológico, así también como el consumo de agua, por lo menos 2 litros de líquido, ¿no? De agua. Realizar prácticas saludables como actividad física. También constituye aspectos fundamentales que permiten pues una buena salud respiratoria. Sin embargo, existen factores que pueden beneficiar, que son beneficiosos para nuestra salud respiratoria. ¿En qué sentido? Permite el buen desempeño de otros órganos del cuerpo eliminando las toxinas, favorece el proceso de la digestión, favorece también la comunicación entre las neuronas, así pues la concentración y el aprendizaje en las personas, ¿no? Reduce el trabajo excesivo del corazón, contribuye al rejuvenecimiento de las glándulas y de la piel. Asimismo, mejora la capacidad para relajarnos en casos de estrés y ataques de ansiedad o de pánico que se generen estos aspectos. ¿Qué factores podrían afectar nuestra salud respiratoria, ¿no? Factores externos son los que influyen grandemente, como una deficiente práctica en el cuidado de la salud, el sedentarismo y malos hábitos alimenticios. En esta época de invierno, en estas épocas frías, el factor climatológico también juega un papel que afecta nuestra salud respiratoria, sobre todo en las zonas urbanas, en las zonas marginales. Podría ser en la misma ciudad, tenemos una alta concentración de humedad, llegamos a veces al 90% de concentración de humedad, y en las zonas o regiones altoandinas también afecta la baja temperatura y la alta concentración de humedad. El acceso a los servicios de salud también, sabemos que este es un tema que viene ya fallando por mucho tiempo el sistema, ¿no? Y que se ha visto evidenciado en este tiempo de la pandemia, ¿no?
Aún así, se han usado todos los recursos y a pesar de las limitaciones y las dificultades, se está logrando salir y atender y hacerle frente a esta pandemia, ¿no? Otro factor que afecta a nuestra salud respiratoria es la contaminación del aire. Es cierto que a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y las gerencias de transporte urbano de los diferentes gobiernos locales vienen trabajando el tema de quitar de circulación aquellos vehículos pues, que emitan gases tóxicos, ¿no? Pero también se debería trabajar más y poner atención también, por ejemplo, en aquellas fábricas que podrían estar dentro de la ciudad o no en zonas industriales. Muchas de ellas no están en zonas industriales, sino en zonas urbanas y definitivamente terminan perjudicando y afectando la salud de la población, ¿no? Asimismo, bueno, malos hábitos como el hecho de fumar o cocinar de repente en carbón, en leña, ¿no? Esto se ha evidenciado en los últimos meses con la pandemia y la crisis, donde muchas de nuestros sectores marginales de repente se han unido y se han agrupado y obviamente se han quedado sin recursos de repente para tener otro medio para poder cocinar sus alimentos y han tenido que recurrir al carbón, a la leña, es más, a la madera fresca que es altamente tóxica, ¿no? Entonces, definitivamente esto va a traer consecuencia en la salud respiratoria de estas personas que están al entorno de todo este espacio, ¿no? De este humo contaminado. Asimismo, el hacinamiento también. Sabemos que sobre todo en Lima Cercado, en nuestra ciudad, hay una mala suerte de conglomerado de gente, de agrupación de personas en una misma vivienda, ¿no? Donde, por ejemplo, el núcleo familiar se conformaba de 4 miembros, crecen los muchachos, hacen sus familias y van sumando a la infraestructura de nuestra casa, a la familia, más personas con el mismo número de habitaciones, ¿no? Entonces, lo que eran 4 personas terminan viviendo 7 o 8 personas, que definitivamente resulta, pues, ya se constituye un problema de hacinamiento, a veces para 2 habitaciones, y esto es lo menos, porque en otros sectores, por ejemplo, del cercado de Lima también hay zonas o lugares donde se evidencia esta problemática de hacinamiento de manera más clara, ¿no? Es mucho más marcada esta problemática. En general, las infecciones respiratorias también se podrían presentar, que constituye un factor que determina también la salud respiratoria, con tos, fiebre, dolor al tragar los alimentos, ¿no? La disfonía o trastorno de la voz, la dificultad para respirar, la obstrucción nasal, la rinorrea. Entonces, son signos, síntomas que nos podría indicar que una persona esté cursando por un problema respiratorio sin identificar de momento cuál, ¿no? Dentro de los factores que afectan también la salud respiratoria, identificando algunas de estas sintomatologías, son provocadas por hongos, bacterias, virus y parásitos, ¿no? El 92%, el 94% de las infecciones respiratorias son producidas pues, por virus, por bacterias, teniendo en cuenta que para el tratamiento sabemos que los agentes patógenos
bacterias, son microorganismos pues que se reproducen y afortunadamente pues existe el tratamiento, la antibioticoterapia para poder contrarrestar este efecto infeccioso y poder recuperar la salud de la persona, ¿no? Con respecto a los virus, sabemos que los virus pues se autolimitan solos, son partículas inertes, no se reproducen por sí mismos, sino que necesitan invadir otra célula para poder replicarse, ¿no? Los virus, ¿cómo actúan? Ingresan al organismo de la persona, ¿no? Podrían ser inhalados o llevados a través de la mano a los ojos, nariz y boca, ingresa al organismo, esos virus se adhieren a la célula, penetran, se produce la pérdida de la cubierta o de las proteínas, como se le conoce, y se combina con el ADN de la célula. Es allí donde se van a replicar a sí mismos en el interior de las células, ¿no? Y luego salen y van invadiendo, penetrando e infectando otras células, ¿no? En esta temporada de invierno, en estas épocas frías, son frecuentes, pues, particularmente algunos tipos de virus, de infecciones virales, como la de los rinovirus, que pueden desencadenar crisis de asma, o que también se les ha vinculado a sinusitis o infecciones de oído, ¿no? Es común también en esta época otros tipos de virus, ¿no? El sincicial respiratorio, los adenovirus, otros tipos de coronavirus humanos, la parainfluenza humana, que es común y frecuente en estas epidemias o infecciones respiratorias que se podrían generar en épocas frías, ¿no? O la influenza, por ejemplo, estacional. Entonces, tenemos en realidad una gran variedad, una gama de virus de tipo de la influenza que suelen causar neumonías, por ejemplo, ¿no? Otra de las afecciones respiratorias que son comunes y que causan gran morbilidad y mortalidad a nivel mundial también son el asma y las enfermedades pulmonar obstructiva crónica. Sabemos que dentro del grupo de riesgo, ¿no? De complicarse, de complicarse el cuadro para un paciente con alguna de estas enfermedades subyacentes o preexistentes, podría agravarse la condición de adquirir de infectarse por el COVID-19, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Es una enfermedad de tipo inflamatorio, considerada una enfermedad de salud pública y por parte de los gobiernos locales, a nivel central, la Municipalidad de Lima en este caso, viene trabajando y tiene también un programa al respecto, ¿no? Que trabaja el tema de salud mental y realiza actividades en asociación con otras ONGs, otras instituciones, para poder frenar y realizar y sensibilizar, concientizar a la población, sobre todo a nuestra población joven, como manera preventiva, el inicio temprano de este mal hábito del consumo del cigarrillo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el cigarro pues contiene alrededor de 4.000 sustancias tóxicas aproximadamente, ¿no? Que producen un daño muy grande a nivel
del parénquima pulmonar, ¿no? El parénquima pulmonar es ese saquito que veíamos en la lámina inicial, pues que este tejido, un tejido esponjoso que sostiene pues a estos racimos alveolares, a estas estructuras alveolares, donde se produce el intercambio de gases. Entonces, no solamente lo afecta, lo destruye, sino que va remodelando la estructura, la anatomía de los alvéolos, ¿no? Y los va destruyendo estos espacios aéreos. Ahora, cuando se diagnostica a tiempo, ¿no? Y el neumólogo, el médico le dice, bueno, lo único que puede salvar su vida detener un poco este proceso, frenar un poco este proceso, pues es dejando de fumar. Definitivamente que mejora el cuadro del paciente, pero el daño en realidad viene a ser irreversible, ¿no? El paciente pues empieza con una tos, una expectoración, 3 meses, se va por 1 año, 2 años consecutivos, y le conocemos, por ejemplo, como la tos del fumador, ¿no? Ya se etiquetan ellos. ¿Estás mal? No, la tos del fumador. Entonces, este síntoma que inicialmente pues no le da la mayor importancia al paciente y el entorno, porque no saben el daño que está ocurriendo a nivel de sus pulmones, más adelante le va a provocar pues una obstrucción de los flujos respiratorios, el cual va a ser permanente, ese daño va a ser permanente, es un daño que va a ser progresivo. ¿Por qué? Porque en el caso de la enfermedad pulmonar de la EPOC se sigue destruyendo, es progresivo y termina pues con una insuficiencia respiratoria, ¿no? 40, 50 años se va evidenciando y muchos de estos pacientes pues terminan su vida dependiendo de un balón de oxígeno, ¿no? Entonces es lo que se le conoce, o el diagnóstico pues que se asume es lo que tiene un enfisema pulmonar, ¿no? Que viene a ser la destrucción de los sacos alveolares. Entonces, importante, estimados alumnos, también reflexionar al respecto. Esperemos que dentro de los asistentes no tengamos personas que hábitos, sino ya sabemos lo que pasa, lo que ocurre con nuestros pulmones, y ahora más que nunca valoramos y marca la diferencia definitivamente entre la vida y la muerte, ¿no? Sabemos lo que ocurre con el COVID, con el COVID-19, el SARS-CoV-2, causante del síndrome agudo respiratorio severo, ¿no? Y que definitivamente pues causa un tipo de neumonía atípica, ¿no? Una neumonía atípica, una neumonía que no pues se parece a las neumonías bacterianas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá en la neumonía bacteriana el infiltrado que se produce puede llenar alveolos, en cambio con la neumonía a nivel alveolar, en cambio con la neumonía viral ingresa al espacio intersticial. O sea, vimos en la lámina anterior, entre cada saquito, ¿no? Esos son los saquitos alveolares, pero entre cada saquito y saquito ese es el espacio intersticial, ¿no? Y esto pues puede causar una insuficiencia respiratoria grave. Con la neumonía por COVID, obviamente hay una gran falta de aliento, la persona no puede respirar, y es uno de los síntomas que cambia de un momento a otro. Muchas personas, muchos pacientes, como sabemos, están aparentemente estables y de un momento cambian a una gravedad, ¿no?
En los pulmones, cuando hay cuando es la infección por el COVID, los alvéolos y el intersticio se encuentra entre los grupos de estos sacos. Entonces, es como cortar una mandarina, ¿no? Y encontrar pues grandes particiones entre los lóbulos. Asimismo, pues más o menos nos hacemos la idea entre los alvéolos y este espacio intersticial es el que compromete el SARS-CoV-2, ¿no? Eh, por qué se evidencia esto? ¿Por qué marca la diferencia, ¿no? Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, en una neumonía bacteriana, la mayoría de los pacientes que necesitan intubación de emergencia llegan pues al hospital prácticamente en estado de shock, con un estado mental alterado, tienen las dificultades para respirar ya. En el caso, ya en estado de inconsciencia, ¿no? En el cambio, en una neumonía por COVID es diferente. Hay una saturación muy baja de oxígeno, ¿no? Pero sin embargo vemos pues que el paciente todavía se está comunicando. ¿Cuántas veces hemos visto y no, está hablando por teléfono, por celular, está mejor, o que está hablando, sí, tiene dificultad para respirar, pero está conversando, está llamando por teléfono, ¿no? Y muchas veces tienen que inducirlo porque sigue bajando la saturación, el paciente se sigue complicando, pero el paciente está consciente, ¿no? Entonces, sensorialmente, pues no está afectado como en una neumonía bacteriana, y muchas veces se les tiene que inducir por decirlo, a un coma, a una sedación, para que pueda ser intubado y poder estabilizar al paciente, ¿no? Entonces, eh, muchas veces el paciente puede estar, no, sí tengo alguna dificultad para respiratoria, pero dificultad para respirar, pero estoy bien, estoy tranquilo. Sin embargo, es característico en este tipo de neumonía atípica lo que conocemos como la neumonía silenciosa. De un momento pasa a una condición de gravedad. Y esto porque generalmente a nivel de los alvéolos, que es donde se produce el intercambio de gases, los pulmones no están rígidos ni llenos de líquidos, ¿no? Para una neumonía típica como la del COVID. Eh, y esto le permite pues expulsar el CO2 tranquilos o con alguna dificultad, pero el paciente refiere no sentirse tan malos, ¿no? Puede manejarlo. Y pues no hay la acumulación del dióxido de carbono, y muchos pacientes no experimentan la falta de aire. Sin embargo, se podría estar llevando una neumonía silenciosa. Entonces, por eso que de allí muchos casos progresan súbitamente a una neumonía ya hipóxica, con falta de aire y otras manifestaciones que obviamente requieren una atención de urgencia, ¿no? Porque la neumonía se va haciendo intersticial, se va haciendo más visible. eh, Generalmente cuando se evidencia en una radiografía, una tomografía, pues es lobular en una neumonía bacteriana. En cambio, en una neumonía por COVID, pues se evidencia como lo explican los neumólogos, los especialistas, ¿no? Como un vidrio esmerilado, ¿no? Como un vidrio trillado, trizado, ¿no? Y es más invasivo, abarca generalmente todo el pulmón, ¿no? Otra de las enfermedades o afecciones que podría eh, incurrir en riesgo de complicación de la enfermedad es el asma, ¿no? Que es una enfermedad también inflamatoria
¿no? Crónica, que también pues afecta a los pulmones, donde las vías respiratorias pues se inflaman, se estrechan, ¿no? Y va a haber una hiperreactividad y produce gran cantidad pues de secreciones, una secreción es un moco espeso, denso, que cuando un niño, por ejemplo, una persona entra en una crisis de asma, comienza con una tos persistente, que se ahoga, inclusive lo lleva al vómito por la misma dificultad que tiene para poder respirar, ¿no? Sabemos que es más frecuente en niños, pero también la padecen los adultos. Dentro de los síntomas que podríamos considerar en el asma, pues, como ya les refería, la tos, ¿no? Es una tos, pero con sibilante. Por eso ese sería un segundo síntoma, ¿no? El silbido, el pitito que emite la persona, sobre todo el paciente asmático, sobre todo a la exhalación, ¿no? Los roncantes también es característico, la dificultad para respirar que tiene en común con el COVID, el dolor torácico, la presión en el pecho, también son síntomas característicos. Pero si yo sé que en casa o que alguien de mi familia sufre de asma y que en esta época, por la alta concentración de humedad, la baja temperatura o se expone a factores desencadenantes, entonces podría ser una crisis de asma que pueda tener el paciente, ¿no? Puede haber exacerbado el cuadro y no necesariamente podríamos estar hablando de un caso de COVID, ¿no? En todo caso, la diferenciación tendría que hacerla el especialista, el médico, ¿no? Para poder determinar, pero es importante la información que nosotros demos cuando recibamos la atención, en estos casos, las teleconsultas, para poder recibir la ayuda adecuada, ¿no? El tener asma, como otras enfermedades respiratorias, no nos pone en un riesgo mayor de adquirir el COVID-19, ¿no? Lo que sí, como ya he mencionado, pues, es de repente agravar o empeorar la situación o el progreso de la enfermedad si se complicara, si adquiriera el virus, ¿no? Entonces, esa podría ser pero no un riesgo de que todo paciente asmático tiene mayor riesgo de contraer el COVID, ¿no? Por eso es importante manejar los factores externos que ya hemos conversado, ¿no? En el caso del paciente asmático, definitivamente la caspa, el pelito de las mascotas, contienen gran cantidad de alergenos, ácaros, hongos, ¿no? Que muchos de ellos también están dispuestos en la ropa de cama, en las almohadas, en los juguetes de los pequeños, en los niños, y a veces los adultos solemos ser medios cachivacheros de guardar la ropa de una estación a la otra y pensamos que el siguiente año me la voy a poner o me va a quedar y no me va a quedar y no me queda y la sigo guardando para el siguiente año y seguimos guardando no solamente la ropa, sino gran acúmulo de ácaros, de alergenos y de hongos, ¿no? Y eso nos pasa, por ejemplo, cuando las mamitas hacemos cambio de ropa de estación, ¿no? Sacamos nuestra ropa de invierno en los meses antes que empiece el invierno para poderlas lavar y el hecho de sacarlas de los cajones, del ropero, de los closets, entonces nos provoca, pues, sin ser asmáticos o de repente tener alergias marcadas, nos provoca un tipo de alergia, ¿no? De reacción a esos, porque esos son hongos, son sustancias que que nos hacen daño y que lógicamente ingresan por las vías respiratorias, ¿no? Lo mismo que
podemos levantar estos agentes al momento de barrer o de sacudir y que podría desencadenar una crisis, un episodio de asma, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado si tenemos en casa o vivimos con un paciente asmático o si sabemos que solemos tener este tipo de crisis o de alergias, chicos, limitar estas situaciones, ¿no? Lo mismo que exponernos pues a olores penetrantes, perfumes, olores de pinturas, de aerosoles, ahora que está muy marcado el tema de la limpieza, del uso de desinfectantes. Entonces, usarlo, hacer las conversiones adecuadas para evitar cualquier problema luego más adelante, ¿no? Asimismo, pues el aire frío, la alta concentración de humedad, el hacinamiento, la contaminación del aire, vuelvo y repito, el humo del cigarrillo, ¿no? Gente que es alérgica inclusive a las flores. Si sabemos que es un paciente asmático, un chico asmático, entonces el realizar una actividad o un esfuerzo físico mayor podría desencadenarle una crisis, ¿no? Otra de las enfermedades y que ya tenemos nosotros como bandera acá en el Perú es la tuberculosis. Sabemos que estamos en segundo lugar en nivel de América y en primer lugar en casos de tuberculosis resistente y extremadamente resistente, ¿no? Sabemos que la forma de contagio para la tuberculosis es aerotransportado, ¿no? En el COVID, en el SARS-CoV-2, en el coronavirus tipo 2, es también por vía aérea, ¿no? Pero también hay una forma de contagio indirecto, ¿no? Porque sabemos que las secreciones, los vómites, caen sobre las superficies y dependiendo de la característica de la superficie, de la humedad, de la temperatura, también pueden permanecer activos los virus, ¿no es cierto? El virus, el SARS-CoV-2 puede permanecer activo y nosotros podemos llevarlo pues a, si tocamos estas superficies o en nuestro entorno y a través del contacto de ojos, nariz y boquita podría ingresar el virus a nuestro organismo, ¿no? Sabemos que más o menos en los últimos, lo que se ha visto en los últimos 7, 8 años, 10 años, hay un corte de casos, ¿no? Que está más o menos alrededor de los 30.000, 31.000, 32.000 casos de tuberculosis. Más o menos casi el 10% de nuestra población a nivel país, pues tenemos casos son casos de tuberculosis activa. Y no estamos hablando de la tuberculosis latente, ¿no? Eh, este porcentaje, más o menos el 62% de la tuberculosis a nivel de país corresponde a Lima Metropolitana y Callao, ¿no? Existen distritos priorizados con alta incidencia de tuberculosis, con alta carga de tuberculosis, sino la reflexión es que está incrementándose, han ido en aumento los casos de tuberculosis en nuestra población. Menciono primero la población escolar con casos de tuberculosis multidrogo y multidrogo resistente y extremadamente resistente, ¿no? Una tuberculosis sensible se maneja, se cura para el alta entre 6 a 8 meses, ¿no? Y en una tuberculosis multidrogo resistente 18, 24 meses y una extremadamente resistente pues hasta 4 años, ¿no? Y con tratamiento quirúrgico, con lobectomía, dependiendo pues del lóbulo, de la parte del pulmón afectado, ¿no? Porque ya definitivamente se lesiona tanto que no se puede recuperar esa parte del pulmón y hay que sacarla, ¿no? A través de la lobectomía. Entonces, esta es
epidemia, y es una pandemia porque la tuberculosis también es a nivel mundial. Algunos países han logrado controlar, pero el Perú todavía no logramos superarlo, ¿no? Más o menos se maneja entre 80 a 82 según las últimas estadísticas por 100.000 habitantes, pero hay sectores, hay distritos donde aún superan los 100, 120 por 100.000 habitantes, ¿no? Están aumentando los casos de tuberculosis en nuestra población estudiantil. El 70%, o sea, más de 19.000 casos de tuberculosis tenemos a nivel de Lima metropolitana, y de ellos el 70% está en la población económicamente trabajadora. Ustedes son muchos chicos que estudian, no solamente estudian, sino trabajan, y otro importante grupo también de ustedes inclusive estudian, trabajan y tienen responsabilidad familiar. Entonces, por favor, mucho cuidado, alimentarse adecuadamente, ¿no? Si vivimos, sabemos que vivimos en un país con alto índice de tuberculosis, y por nuestras labores, nuestras prácticas de repente preprofesionales, ¿no? Tener todos los cuidados, por favor, para poder llevar nuestro trabajo, nuestras actividades con salud, ¿no? Siempre decimos nosotros en salud, más vale prevenir que curar. Entonces, eh, tener atención, estimados alumnos, en los cuidados cuando sabemos cómo las indicaciones, sabemos cuál es el manejo para nuestros pacientes, entonces cumplirlos, ¿no? Los síntomas, muchos también se parecen a los del SARS-CoV-2. También tenemos la tos, ¿no? A diferencia del SARS-CoV-2, la tos en la tuberculosis es una tos con flema por más de 15 días, ¿no? Es una tos productiva, a diferencia del SARS-CoV-2, que la tos tiene un inicio rápido, ¿no? Es un inicio rápido, es una tos seca y un inicio rápido. El dolor del pecho, la fiebre, porque también se puede presentar fiebre con el SARS-CoV-2, los escalofríos, en la TB la pérdida de apetito, la baja de peso, la sensación de debilidad, de cansancio, de fatiga, que también se da en el SARS-CoV-2, ¿no? La sudoración nocturna, sabemos, a diferencia del COVID-19, la presentación de los síntomas, la manifestación clínica de la tuberculosis, pues toma más tiempo, ¿no? Toma más tiempo que en el COVID, que en el caso del COVID-19, ¿no? Que está dentro de los 14 días desde el contacto que tenemos con el virus. Así como para el asma, como para otras enfermedades, no existe pues por tener tuberculosis, porque tenemos conocimiento de que hay inclusive pacientes en tratamiento ahorita con TB y que han adquirido el COVID y han logrado salir tranquilamente, han superado el COVID, y definitivamente no han dejado de tomar el medicamento para la tuberculosis, su tratamiento, han continuado y sin mayor complicación, ¿no? Pero podría ser que en algunos pacientes se les podría complicar, ¿no? No que por tener tuberculosis tenga pues mayor posibilidad o riesgo de contagiarse. El mismo riesgo es para todos nosotros, ¿no? Tanto el del paciente asmático, el del EPOC, el cardíaco, el paciente con diabetes o con otro tipo de enfermedad preexistente, los riesgos son los mismos, ¿no? Lo único, como les refería, pues son las complicaciones a las que nos podría llevar. Pero estadísticamente, así, con estadísticas ya palpables, con cifras, aún no se tiene, solamente casos referenciales por los contactos que tenemos con las colegas de los establecimientos, ¿no?
pero aún no se tiene pues un reporte, saldrán más adelante cuántos pacientes con TB pudieron haber tenido una complicación mayor o qué tipo de desenlace, ¿no? Sabemos que esta es una enfermedad nueva, así que las investigaciones se están dando, ¿no? La influenza o gripe también, gripe estacional, también es muy contagiosa y se transmite pues con esa misma facilidad de persona a persona a través de las gotitas de saliva, cuando uno habla, tose, estornuda, y también pues al igual que el COVID, también al tocar superficies o objetos donde hayan quedado pues las gotitas de saliva, secreciones o fómites de una persona que haya tenido el virus o enferma, ¿no? Los virus de la influenza son, los más conocidos son los estacionales, son los virus de tipo A, B y C, ¿no? Los virus de tipo C, de influenza de tipo C, causan algunos problemas respiratorios, pero leves, ¿no? Los que causan las mayores o epidemias, ¿no? Son los virus de tipo A y las de tipo B, que son las estacionales, ¿no? Estos tipos de virus se van a subclasificar, ¿no? Según el tipo de proteína, ¿no? Sabemos que el SARS-CoV-2 tiene un solo tipo de proteína y que se dispone alrededor de su estructura y se forma como una corona, ¿no? En cambio, en los virus de la influenza, pues tienen dos tipos de proteínas, ¿no? La H y la proteína N, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tipo de influenza, el tipo A, esta se subclasifica, se divide en subtipos, ¿no? Y más o menos se tienen más o menos alrededor de entre 131 subtipos, 131 a 144 subtipos por naturaleza de este tipo de virus de tipo A, ¿no? Y existen alrededor más o menos de potencialmente entre 198 a 200 combinaciones de tipos de subtipos de influenza, ¿no? Pero las que circulan en estas épocas estacionales, ¿no? Habitualmente entre las personas son la H1N1 y la H3N2, ¿no? Estas tienen una gran cantidad son las proteínas que vemos, ¿no? La proteína H y la proteína N, que corresponden, bueno, solamente para mencionarles, a la hemaglutinina y la neuraminasa. Entonces, los actuales, ahorita, en cambio, los virus de la influenza de tipo B, estas se van a clasificar solamente en dos grandes grupos o llamados linajes o jerarquías, nada más, ¿no? Y que definitivamente las vacunas con las que se trabajan, que se tienen en cada año, ¿no? Por estas épocas de invierno, generalmente incluyen entre 3 a 4 tipos de estos virus, ¿no? Generalmente colocan por los estudios, los investigadores sanitarios, ¿no? Que determinan qué virus es el que nos va a causar las epidemias respiratorias ese año, y generalmente pues incluyen un serotipo, un tipo del virus de la influenza de la H1N1, una de esas combinaciones, un virus de la influenza H3N2 y uno o dos virus de la influenza de tipo B,
¿no? Dependiendo también pues del tipo de las vacunas. Ahora, eh, ¿qué generan? Obviamente lo que generan las vacunas pues son anticuerpos, ¿no? Para la vacuna, por ejemplo, de la influenza, alrededor de 2 semanas de la aplicación, pues deberían estar se generando los anticuerpos que nos van a proveer de la protección contra la infección, de estar expuestos a estos virus o a otros que podrían parecerse tener una estructura similar, pero que definitivamente nos van a provocar, nos van a defender, ¿no? ¿Quiénes deben vacunarse? Pues las mujeres embarazadas a partir del 4 mes de gestación, nuestros adultos mayores, ¿no? Que ahorita es el grupo priorizado, nuestros niños menores de 2 años, de 7 a 23 meses, ya ahorita se tienen ya en estos 2 últimos, desde junio, julio y agosto se tienen se vienen activando ya los servicios de vacunación, ya en estos 2 últimos meses con mayor fuerza, ¿no? Para poder recuperar, porque muchos por el tema del aislamiento eh, obligatorio, pues, y la baja que se tuvo también a nivel de los establecimientos de salud, del primer nivel de atención, ¿no? Ya se están regularizando el tema de inmunización en nuestros pequeños, ¿no? También se prioriza el tema de inmunización contra la influenza para personas con algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? O preexistente, y definitivamente a nuestro personal de salud. No solamente debería considerarse al personal asistencial, sino también al personal que realizamos trabajo comunitario, ¿no? Que un poco que se nos olvida considerarnos dentro de este grupo eh, priorizado, ¿no? Otra de las enfermedades que son comunes en esta época y que han causado neumonías es alguna variedad del tipo de la vacuna del neumococo, ¿no? Que en sus casos pues, más graves pueden provocar, como les digo, neumonías, meningitis o una bacteriemia, ¿no? También son los causantes, pueden ser portadores y pueden ser causantes de infecciones a nivel de oído, a nivel de las infecciones a nivel de los senos paranasales, ¿no? Sinusitis, ¿no? Y y otros podrían ser hasta asintomáticos, ¿no? Pero sí portadores, y si tenemos a alguien en la familia que tiene algún factor de riesgo, podría ser que de ser contagiado se le podría complicar, ¿no? Y llevarlo a un cuadro de neumonía. Afortunadamente, según las estadísticas, gracias a este empuje y a estas campañas que se hacen y la toma de conciencia a nivel comunitario, ¿no? Porque son sobre todo el abordaje a nivel de las neumonías comunitarias, también por los estreptococos, que es común, pero específicamente en el tema del neumococo, pues podrían ser muchas veces portadores. Entonces, las vacunas para el caso, por ejemplo, de la influenza es anual, ¿no? Porque ya sabemos que los virus, dependiendo cambia la vacuna. En el caso de la vacuna del neumococo, pues eh, se, se, se sugiere pues que sea primero la de 13 serotipos diferentes y luego al año siguiente la polivalente 23, ¿no? Que son contra 23 serotipos diferentes de neumococo, que nos podría dar una mayor protección, ¿no? Definitivamente, ninguna de estos dos tipos de vacunas nos van a proteger contra el nuevo coronavirus. Lo que sí, pues, es importante, sabemos que ustedes como una institución altamente científica, ¿no? Y lo conocemos todos y orgullosos deben estar también ustedes
de participar en esta búsqueda y en este trabajo, con todas las investigaciones que vienen desarrollando esta alma mater, ¿no? Y el empuje que tienen para poder juntos buscar alguna solución y salir adelante de esta pandemia. Es cierto que se está en la búsqueda, ya estamos a puertas de las pruebas, estamos con esta información al día y de verdad desde este espacio las felicitaciones a la universidad por este importante trabajo que están realizando, ¿no? Estamos a la espera todos con esta expectativa a nivel mundial y como país, ¿no? De que tengamos, no tenemos fecha todavía, pero existe la esperanza y la posibilidad de que avancemos en ello para poder pronto tener nuestra vacuna, ¿no? Y sobre todo que esta nos pueda pues proteger y garantizar por lo menos la protección contra este virus, ¿no? Dentro de las medidas que favorecen definitivamente nuestra salud respiratoria, ¿no? Sabemos el lavado de manos es básico, es fundamental, el jabón, el componente químico que tiene inactiva la estructura proteica que tiene el virus. Por eso de ahí priorizar el tema del uso del jabón, del lavado de manos, ¿no? Y seguir insistiendo con esta actividad. Nosotros que, por ejemplo, realizamos, hoy día hemos estado, a ver, en Surquillo, en una campaña también en detección de prueba, en una actividad de Lima Te Cuida, ¿no? Para detección de casos COVID. Dentro del protocolo que se maneja, pues, al ingresar para todo este proceso es el lavado de manos, pues. Entonces, tenemos personal especializado y vemos aún ve toda la información que se bombardea por todos los medios, ¿no? Las personas solamente quieren mojarse los dedos y dicen, mucho frío, ¿no? No tienen todavía esa conciencia y esa responsabilidad de lavarse la mano. Dice, no, pero acá tengo mi alcohol, ¿no? O sea, si tenemos la oportunidad de lavarnos con el agua y el jabón, entonces se debería de hacer, de realizar este procedimiento, ¿no? Lo mismo que mantener la etiqueta de tos, ¿no? La adecuada forma de toser y estornudar, ¿no? Y si sabemos que ahorita en estas épocas frías tenemos algún cuadro por ahí de alergia o de secreción respiratoria que podría ser una gripe, ¿no? Tener nuestro papel, ¿no? Un papel desechable que luego nos va a permitir eliminarlo adecuadamente y por favor lavado de manos igual, ¿no? Porque de la misma forma podríamos contagiar otro tipo de virus. Ni para bacterias, ni para virus, por favor, tocarnos el rostro y más aún en este contexto del COVID, porque ya sabemos la puerta de entrada, ¿no? El abrigo adecuado, por favor, evitar las corrientes de aire y el manejo adecuado de residuos sólidos también. Es importante, los que tenemos que desplazarnos, salir con tiempo al trabajo o alguna actividad que tengamos que realizar, usar la mascarilla y el protector facial, mantener la distancia, ¿no? Y si pues hacemos uso de un vehículo privado, particular, un taxi, entonces sentarnos pues en la parte posterior y definitivamente no tocar nada. Igualito en los medios de transporte público, evitar al máximo el contacto o cogernos de las estructuras, ¿no? Allí sí debemos de tener nuestro alcohol. Luego la ventilación, la iluminación también es fundamental. Sabemos que los rayos ultravioleta matan
el bacilo de la tuberculosis es muy sensible a la luz natural, y otros virus también se inactivan fácilmente con tanto con la ventilación, con la iluminación, ¿no? La renovación del aire del interior de un ambiente, entonces es importante que permite el ingreso y salida del aire. Cuando hablamos de los ventiladores o de los aires acondicionados, ya sabemos que el aire solamente recircula en ese espacio cerrado donde se mueven y ellos están en su salsa y las bacterias, los virus, el polvo, todo está, ¿no? Sentimos el aire fresco, el aire frío, pero definitivamente es un aire contaminado, ¿no? Usar correctamente pues nuestro equipo, nuestro EPP, el uniforme, la mascarilla, los guantes, todo el equipo que tengamos que tener nosotros como los que somos trabajadores o realizamos actividades de salud pública, también con ese mismo criterio, ¿no? Y el cuidado comunitario también debería ser el mismo para evitar llevar el virus a nuestros hogares, ¿no? Lavarnos bien las manos, igual antes y después de realizar nuestras labores, portar creo que ya se ha convertido es un hábito, nos vamos a salir a la calle, nuestra mascarilla, nuestro protector, ya no solamente es el DNI, el teléfono, sino también todos esos accesorios que forman parte de nuestro escudo de defensa, ¿no? Ante esta guerra que tenemos con este enemigo invisible que es el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, uno de nuestras armas que tenemos, ¿cuál es? También nuestro alcohol gel, nuestra botellita de alcohol para poder limpiar cualquier superficie o protegernos la mano hasta que nos podamos lavar, ¿no? Cuando tengamos que salir o que desplazarnos, ¿no? Importante el lavado de manos, la mascarilla, por favor no tocar la campana de la mascarilla y colocarnos y retirarnos las mismas solamente de los lacitos, ¿no? De la mascarilla. Ponerlas en una bolsa y eliminarlos, no botarla y tirarla porque podrían contaminar y podríamos ser parte también de esta forma de contagio, ¿no? Bueno, mil gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Les saluda Chelsea Dávila de la Oficina de Egresados y Graduados de la Universidad Cayetano Heredia. Agradecemos a Aida por su tiempo y su participación en este webinar, así como también a todos ustedes por su interés. En este momento vamos a pasar al bloque de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, puede ponerlo en el chat que Aida estará contestando. También quería comentarles que tenemos una encuesta con la que queremos que nos apoyen. Entonces yo voy a enviar el link a través del chat y también esperamos sus preguntas, ¿no? Además, también quería comentarles a nuestros egresados, bueno, por si no sabían, desde el 31 de agosto tendremos disponible en la plataforma Alumni Cayetano, por si alguno de ustedes no lo ha escuchado. Se los comento, es una comunidad solamente para nuestros egresados, donde podrán interactuar con egresados de las diferentes facultades de medicina, estomatología, educación, psicología y todas las demás. Pueden encontrar el tema de mentoría, ofrecer y encontrar mentoría, ¿no? Y muchas cosas más. Entonces los invitamos también a ser parte de esta comunidad. Como les comento, estará disponible a partir del 31 de agosto. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, pueden colocarla en el chat, que Aida estará dispuesta a contestar. Bien, Aida, tenemos nuestra primera pregunta de Ana. Dice, buenas tardes. ¿La Municipalidad de Lima tiene algún programa o campaña de detección de COVID?
Sí, tenemos ya de hace 3 meses, estamos saliendo a nivel de Lima Metropolitana con estas campañas, trabajando en coordinación con la DILIS Lima Norte, perdón, la DILIS Lima Centro, y cuando, dependiendo pues del sector, el 2021, por ejemplo, hemos estado en Manzanilla. Los primeros días de agosto hemos estado en Comas, en Comas, ¿sí? Hoy día y mañana estamos en Surquillo, ¿no? Y se coordina, obviamente, con la DIRIS, y estamos haciendo, pues, el trabajo articulado con el equipo también de CISOL, ¿no? Eh, y el trabajo coordinado, ¿no? Con los gobiernos locales, la sociedad civil, los líderes, los líderes vecinales están contribuyendo bastante para poder, tienen identificados, ¿no? Las zonas o los sectores, la población, donde se han ido presentando mayor cantidad de casos para poder hacer ese trabajo. Y ahora la Municipalidad de Lima también estamos ya implementando, este es el segundo grupo que estamos trabajando, un proyecto de rastreo comunitario. Somos un equipo de enfermeras y del área de promoción de la salud, ¿no? Donde está pues con el doctor Wilson, el licenciado Héctor, la licenciada Gabriela, que es nuestra jefa de departamento. Este proyecto, para poder se identifican a los casos COVID en las campañas, ¿no? Se traslada esta información, es monitoreado por un médico de CISOL, por médicos de CISOL, que van haciéndole el seguimiento al paciente. El otro equipo de trabajo que lo conformamos nosotras, somos un equipo, hacemos el contacto con el paciente, luego ya hacemos la identificación del entorno, ¿no? De todos sus contactos, irlos monitoreando, ir viendo si alguno presenta alguna sintomatología, garantizar el aislamiento también en este entorno del paciente positivo, ¿no? Y en el caso de presentarse alguna sintomatología, más o menos en el lapso de 8, 9, 10 días, para poder, y se van canalizando también para hacerle las pruebas a estos familiares, a estos contactos del caso positivo, ¿no? Es lo que estamos trabajando ahorita en la municipalidad de Lima. Bien, aquí tenemos otra pregunta de Carlos Inga. Dice, buenas tardes. ¿A los cuántos días del primer síntoma una persona con COVID-19 puede contagiar? Además, ¿hasta qué día está contagiando? En el caso del COVID, dentro del periodo de incubación del primer día hasta el quinto, séptimo día, y se puede, en el caso del COVID, hasta 10 días más, ¿no? Entonces, por eso sabemos que este virus se caracteriza por su alta contagiosidad, ¿no? Eso es característico son superpropagadores, ¿no? Los casos COVID, más que la influenza, ¿no? Es mucho más rápida la propagación eh, de, del SARS-CoV-2, definitivamente, ¿no? En cambio, en la influenza, pues, puede ser inclusive, en ambos casos, puede ser hasta un día antes de presentar síntomas, pero en la influenza es hasta el tercer, cuarto día de los síntomas. En cambio, en el COVID se podría prolongar, permanecer contagioso por al menos 10 días después de la primera aparición de los signos o de los síntomas, ¿no?
y sin contar una persona asintomática o cuyos síntomas desaparecen. O sea, no tuve un día fiebre, tuve malestar, y es lo que vamos conociendo ahorita con este rastreo a los pacientes. Por ejemplo, salen con resultado y definitivamente no se sabe cuándo pudo tener la enfermedad. Puede haber sido hace 20 días, 21 días, como hace un mes, 2 meses. Entonces, cuando se le pregunta, ¿pero cuándo usted cree que se sintió mal? Yo por abril, por allí, hace 2 meses me sentí mal, tuve dolor de cabeza, pero un día nomás tuve fiebre y yo pensé que me iba a resfriar. Tuve malestar, pero un día, 2 días nomás, pero de ella no tuve nada. Entonces, todo tuvo esa manifestación breve de síntomas que desaparecieron. Sin embargo, estas personas han seguido contagiando y contagiando por al menos 10 días más, ¿no? Entonces, sabemos la característica de este sticker que tiene el COVID, de ser altamente contagioso, ¿no? De propagarse rápidamente. Bien, aquí tenemos otra pregunta, Aida, de Isabel Cueva. ¿Dónde podemos ver las próximas campañas que realizan? Bueno, estas campañas tenemos ahorita las de septiembre las tenemos identificadas porque se van coordinando, se van dejando, bueno, muchos piden con documento, ¿no? O dependiendo de las zonas calientes, ¿no? Se van coordinando a nivel de la alta gerencia, en coordinación pues con los gobiernos locales y con el ente rector, que es el MINSA, a nivel de las DIRIS Lima, ¿no? de las DIRIS, ¿no? Dependiendo de la DIRIS. No tenemos ahorita nosotros, bueno, nos envían prácticamente el cronograma del mes al equipo, ¿no? Y quienes vamos a salir a trabajar, ¿no? Pero la mecánica de trabajo es ubicar, que como es comunitario, es zonal, se identifica a la población del sector, ¿no? Participación vecinal del gobierno distrital o del gobierno metropolitano, hacen la identificación, hay un registro previo de esta población, una inscripción previa y, porque valga la redundancia, previa identificación de estas zonas, sectores calientes, y van a realizar y participan de esta. Hoy día hemos sacado alrededor de 330, mañana también tenemos otra, ¿no? El próximo 3 y 4 creo que va a ser en Mateo Salado, acá en el Cercado, ¿no? Es rotativo, son campañas itinerantes, pero no solamente es a nivel de Cercado como distrito, sino que la Municipalidad de Lima está trabajando coordinadamente, como les refería, con otros distritos para poder descentralizar y que también puedan tener acceso, ¿no? Y hay un compromiso también de los gobiernos locales para poder apoyar e identificar, ¿no? a sus casos, ¿no? Sus posibles casos. Bien, aquí tenemos otra pregunta de Rubén. Si también realizan campañas de salud en empresas. De momento no. Básicamente es ahorita comunitario, ¿no? Es comunitario. Okay. Sí. Aquí tenemos otra No tenemos pregunta ahorita de en Ana. empresa. Tenemos una pregunta de Ana. ¿Podría indicarnos los pasos del aseguramiento del buen uso de una mascarilla? ¿No? Aida, te repito la pregunta.
Dice, ¿podría indicarnos Sí, los por favor, pasos? Sí, ¿podría indicarnos los pasos del aseguramiento del buen uso de una mascarilla N95? Sí, eh, definitivamente desde el momento en que podamos sacarla si está en una envoltura protectora, ¿no? Definitivamente cogerla tomar de los lazos, ¿no? Para poderla colocar sin tocar la campana de la mascarilla, del mismo modo, pues retirarla y colocarla también en una envoltura protectora, nunca dejarla sobre ninguna superficie, porque esto un poco que se ha evidenciado mucho en los contagios que se dieron, ¿no? Y que se podrían dar a nivel hospitalario, ¿no? Se sacaba la mascarilla y podrían dejarla sobre la mesa a la hora de ir a comer, ¿no? Y luego un poco bajar la guardia a ese nivel, un pequeño descuido, y podrían también contribuido a que se podrían haber infectado, ¿no? Gran parte de nuestra población, sumada a la alta carga viral que tienen por el mismo contacto de manejo de los pacientes, ¿no? Pero fundamental el cuidado, el no tocar y guardar con mucho cuidado este tipo de mascarillas, ¿no? No debería ser reusable, sobre todo si se trabaja a nivel hospitalario, ¿no? Eh, cada día debería asignarse un EPP diferente, nuevo al personal, definitivamente. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Aquí tenemos otra pregunta, Aida, de Keila Grande. Las mascarillas, hasta donde se ha estudiado, no generan efectos adversos, ya sea por la duración del uso como el material. ¿Podría sugerir usted que el uso de mascarillas sería también una nueva tendencia para abordar cualquier enfermedad respiratoria como gestión en salud? ¿Podrías repetir, por favor, la pregunta? Sí. A ver, Eila nos dice, las mascarillas, hasta donde se ha estudiado, no generan efectos adversos, ya sea por la duración del uso como el material. ¿Usted podría sugerir que el uso de mascarilla sea también una nueva tendencia para abordar cualquier enfermedad respiratoria como gestión en salud? Podría como manera definitivamente de prevención, eh, por ejemplo, no se están evidenciando ahorita muchos casos, por lo menos de estas infecciones respiratorias que no son por COVID, por ejemplo, eh, gracias a este también factor protector que tenemos, ¿no? No, no, no debería considerarse pues que generen efectos adversos. eh, la, la, las mascarillas pues tienen una eh, un diseño adecuado y especial para poder garantizar el aire que uno expira, ¿no? Pese a que tenemos cuántas horas eh, trabajando con la mascarilla, si estamos en campo, nuestros colegas o compañeros de trabajo de salud que están en un hospital, debería sí, yo creo que sí debería considerarse todavía aún en este contexto de la pandemia como una manera de prevención, ¿no? El uso de la mascarilla para poder
evitar cualquier enfermedad respiratoria, ¿no? Siempre que se esté en riesgo, no que podamos vivir mañana, tarde y noche después de esta pandemia, ¿no? Con una mascarilla, ¿no? No se trata de ello, pero sí, por ejemplo, si en casa o en la oficina alguien viene con un problema respiratorio, y eso lo sabemos por experiencia vivida en el aula, viene uno agripado, uno resfriado, un compañero, a la semana, los 3, 4, 5 días van cayendo y van cayendo, lo mismo que en nuestras casas, ¿no? En nuestras familias. Entonces, sería una manera de prevención, ¿no? Y de que nos acostumbremos que si hay alguien resfriado en casa, entonces de inmediato puedes usar la mascarilla, como gestionar esto, ¿no? Como conciencia de la población para evitar este tipo de contagios o de enfermedades masivas respiratorias, ¿no? Bien, aquí tenemos otra pregunta de Meli Hernández. ¿A qué se refieren cuando hablan de saturación de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno que tenemos a nivel de la sangre, ¿no? Y que puede disminuir. Sabemos que la sangre es el vehículo, el medio que transporta el oxígeno. Entonces, cuando hay una baja o una caída, ¿no? Y no está transportando la suficiente cantidad de oxígeno en la sangre, entonces se evidencia en este tipo de instrumentos que ahorita son considerados valiosos hasta cierto punto de uso preventivo para poder identificar, ¿no? Una complicación mayor, ¿no? El paciente o la persona con COVID va midiendo su saturación, se evidencia la baja o la caída de oxígeno que pudiera tener en la sangre. Entonces, a menos de 94, 95, menos de 95, entonces obviamente pues requiere de una atención ya de otro tipo, ¿no? Bien, aquí tenemos otra pregunta de Cristian. Si una persona el día de hoy tiene todos los síntomas del COVID-19, ¿pudo estar propagando el virus los días previos al primer síntoma? Sí, tanto el virus de la influenza, una de las similitudes que podríamos considerar con este virus, hasta un día antes se puede estar contagiando, ¿no? La diferencia es que, como les decía, en el virus de la influenza podría ser hasta 3, 4 días posteriores, hasta 7 días en los niños que son, son más contagiosos, los niños para estos tipos de virus, y ahora se sabe que los niños también son asintomáticos, pero tienen mayor carga viral y son 100 veces más contagiosos que los adultos inclusive, ¿no? Pero sí podría seguir contagiando hasta, como les decía, hasta 10 días después, ¿no? Bien, y para cerrar, Cristian nos pide que por favor pueda repetir cuándo se va a realizar la campaña en Mateo Salado. En Mateo Salado tengo, creo que va a ser el día, fecha exacta porque me toca justo trabajar a mí, el día 3. 3 y 4 creo que va a ser, pero yo tengo seguro el día 3. Ok. Bien, 3 de septiembre. Sí, 3 de septiembre. Bien, hemos cerrado el bloque de preguntas. Nuevamente muchas gracias, Aida, por tu participación en este webinar, por tu tiempo. Adicional a ello, agradecemos a todos los participantes. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y va a ser hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Aida. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias también a todos. Gracias y un abrazo a la distancia. Y a cuidarnos todos, por favor. Un abrazo, Aida.